Bueno, ahora vamos a ver las normas principales de este pacto, que son las siguientes, ¿sí? La primera, el lector suspende la incredulidad ante lo que está leyendo o lo que está viendo si estamos hablando de un espectador, ¿sí? Funciona de la misma forma en literatura que en cine. Bien, el lector no se va a plantear la veracidad o la falsedad del contenido de la novela o del relato o de la película, ¿sí? Simplemente se va a limitar a interpretar la historia como algo que le están contando, sin mayor pretensión que el mero disfrute, ¿sí? Yo le voy a prestar atención a esto porque quiero disfrutarlo. No me voy a poner a analizar cada cosa, porque si me pongo a analizar cada cosa, a ver, ay no, esto no puede ser, esto es falso, listo, me cansé, lo dejé, lo abandoné. ¿Se entiende? Si yo desde el vamos estoy viendo Harry Potter y digo, no, es imposible traspasar las paredes, entonces la dejo ahí y no acepto creerme un poquito que en ese contexto sí se puede, sí es posible traspasar las paredes porque hay magia, ya me lo dijeron desde el principio, bueno, entonces voy a abandonarlo, ¿sí? Si no lo creo. Bien. Una cosa entonces importante de destacar acá es que si pasa lo contrario, ¿sí? Si el lector se va a dedicar a destripar todo ese contenido de la película, del libro, de lo que sea, buscando todos esos errores, esos fallos, las contradicciones, incongruencias que yo pueda encontrar, ambas partes van a salir perdiendo, tanto el lector como el autor, ¿sí? Yo voy a abandonar el libro, él va a perder un lector, ¿sí? O voy a abandonar la película, van a perder un espectador. Entonces, la mejor forma, digamos, de disfrutar una película, un libro, es ser un buen lector, ser un buen espectador, apagar de alguna forma ese juicio acerca de la verdad o la falsedad que pueda tener lo que yo esté leyendo o lo que yo esté viendo, ¿sí? Decir, bueno, por este ratito que dure la película, las 2 horas, los 40 minutos que dure la serie, los 3 días que pueda tardar en leer esto, bueno, durante ese tiempo voy a dejar que lo que yo crea que puede ser un error y demás, lo voy a dejar en suspenso. Voy a ir viendo, ¿sí? Porque a lo mejor en la trama después me explican un porqué de eso. No quiere decir que lo voy a aceptar todo el tiempo, lo voy a aceptar hasta que termina, ¿sí? Una vez que termina, después yo puedo decir, este autor me gustó, este autor no me gustó, esta película me gustó, esta película no me gustó, ¿sí? Pero le doy el desarrollo de la trama, le doy el espacio y el tiempo a que se desarrolle la trama y ver qué pasa, ¿sí? Estas normas, o esta norma en particular, es especialmente útil en fantasía y en ciencia ficción. ¿Por qué? Porque las características de estos géneros se van a presentar en situaciones que son extremadamente difíciles de creer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fantasía tiene esa cuota de cosas que nosotros no vivimos a diario y la ciencia ficción está a futuro, tampoco lo vivimos, tampoco es de nuestra realidad cotidiana, ¿sí? Entonces, por esto es que no hay lugar para la incredulidad en una narración, ¿sí? Si desconfío de cada indicación que el autor me da, de cada palabra, de cada personaje, me va a impedir a mi lector o espectador entender y disfrutar del contenido de esta obra. Y algo tan simple como pensar los dragones no existen van a arruinar por completo toda mi experiencia, ¿sí? Si yo digo los dragones no existen, si digo las personas no pueden atravesar las paredes, si digo la magia no existe, las escuelas para magos no existen y demás, bueno, entonces, ¿para qué voy a seguir leyendo o viendo la película si no tiene sentido? ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a la segunda. La segunda dice, el lector acepta que lo que se cuenta en el texto son hechos imaginarios, pero no mentiras. Bien, ya habíamos hablado que la verosimilitud tenía que ver con esto, ¿sí? Con aceptar la realidad que se me estaba planteando, sabiendo que es ficcional. Bien, entonces el lector acepta que lo que se cuenta en el texto son hechos imaginarios. ¿De dónde van a provenir? De la mente del autor, ¿sí? Pero no mentiras. El lector o el espectador, además de suspender su incredulidad, como dijimos acá en el punto número 1, al leer o al ver esa película, también va a fingir que esos hechos que el autor o el director de cine cuentan
pudieron suceder, pudieron ocurrir realmente. Me lo voy a creer, ¿sí? O voy a aceptar de alguna manera que lo voy a creer. El autor, por su parte, ¿qué va a hacer? Exactamente lo mismo, cuando va a escribir el relato. O sea, él lo hace antes de que llegue a mí. Si el mismo autor, el mismo guionista, el mismo, la misma persona que escribe cualquier tipo de texto, no se cree la historia que está imaginando, que está creando, si no lo cree él, ¿por qué lo voy a creer yo, espectador, yo, lector? ¿Sí? Si vos no te crees tu propia historia, no se la van a creer los demás. Entonces, tanto autor como lector van a hacer en este pacto aceptar, ¿sí? Van a hacer este pacto de aceptar que los hechos son imaginarios. No los van a tomar como una mentira, sino que los van a aceptar, ¿sí? Los van a creer. Por ello decimos que no se puede decir que una obra de ficción sea mentira, ¿sí? Porque esa no es la intención ni el propósito de la misma obra, ¿sí? Sino que es una cuestión imaginaria. No necesariamente mentira, sino imaginaria. Bien. La tercera. El autor debe entender que el lector no piensa ni imagina como él. Esto es muy importante. Y fíjense que esto sucede mucho cuando, por ejemplo, leemos un libro y después vamos a ver la película, ¿sí? ¿Qué suele pasar? Que la gente, el que es muy fan de un libro determinado, cuando ve la película en general puede decepcionarse, ¿sí? Ahora, el que no leyó el libro y va y ve la película directamente, no le va a pasar esa sensación, no va a sentir eso. Pero sí puede ser que si le gustó mucho la película y después va al libro, no puede imaginarlo de otra forma, porque ya lo vivió, ¿sí? Ya conoce los personajes con ese actor determinado. Entonces, cuando lea sobre eso, va a imaginarlo siguiendo lo que vio en la película, porque ya está la imaginación de uno limitada, por decirlo de alguna manera. En cambio, cuando vos lees el libro primero, vos te imaginás las cosas a tu manera, ¿no? Te imaginás a medida que lo vas leyendo con las cosas que se te van ocurriendo, pero por eso es importante que el autor, cuando hablamos de ficción, ¿sí? En las descripciones que él realice, adquiera un valor de importancia. Él tiene que describir las cosas de una manera que me ayude a mí y a mi imaginación a entender ese mundo, ese contexto y ese universo que él está creando para mí, porque no pensamos de la misma forma. Entonces, lo que él imagina lo tiene que explicar de una manera determinada para que yo pueda imaginar algo semejante a lo que él está planteando. Seguramente no va a ser igual, ¿sí? Porque podemos ser 35 personas en el aula leyendo el mismo libro y no todos, o mejor dicho, ninguno va a imaginar lo mismo aunque estén leyendo lo mismo, ¿sí? La única forma de limitar un poco la situación de esto sería que haya muchas descripciones que me guíen la imaginación y entonces todos podamos imaginar algo semejante. Pero en general cada uno va a imaginar teniendo en cuenta lo que uno conoce en su vida y entonces por eso puede llegar a haber decepciones cuando se pasa a películas, ¿sí? Igual eso es un punto aparte porque ya es otro tipo de formato y tiene otro tipo de complejidad. Una complejidad es determinada para escribir un libro, una complejidad determinada para filmar una película, ¿sí? Requieren de dos cosas completamente distintas, por eso se dan determinadas diferencias. Ese es un punto aparte para charlar en otro momento. Bien, entonces, volviendo a esto, el autor debe entender que existe una concepción que está generalizada de todo cuanto conocemos en el mundo, ¿sí? O sea, cada uno tiene un concepto determinado de lo que conoce en el mundo porque vive determinadas cuestiones, ¿sí? Hay cosas que yo quizás no vaya a vivir nunca, pero las veo en la película, las leo en tal libro y entonces las puedo conocer a medias, ¿sí? Pero me ayuda a conocerlo. Bien, si no hay una descripción concreta de su parte, entonces yo lector, yo espectador, voy a interpretarlo automáticamente como algo genérico, ¿sí? Como a mí se me ocurra, que no tiene nada de especial si él no me lo dice, ¿sí? Si el autor o la autora no me lo dice, no me lo especifica, no me dice que lo piense de otra manera contraria, ¿sí? Si a mí
me hablan de una escuela de magos, y bueno, yo me imagino una escuela como una escuela normal, como todas las escuelas que conozco. Ahora, cuando me dicen que esa escuela en realidad es un castillo, pará, ahí cambió la cosa. Ya mi imaginación cambió totalmente. Si a mí no me hubiesen especificado, no me hubieran descrito exactamente que era un castillo, yo me lo imaginaba como un instituto común y corriente como los que conozco. ¿Se entiende? Entonces, lo hubiera imaginado genérico, por decirlo de alguna manera. Es necesario, es fundamental que el autor sea el que transmita todo eso que imagina al lector a través de esas descripciones. Es fundamental. Cuanto mejor lo describa, bueno, más fácil me va a ser a mí internalizarme en ese mundo que él me está enseñando, que me está dando, que me está entregando en su obra. ¿Bien? Bien, la siguiente dice, el autor se compromete a desaparecer mientras su obra es leída. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la obra, película, vuelvo a repetir, libro, cualquier tipo de texto, ¿sí? Como ya vimos en la clase pasada, ¿sí? Cualquier tipo de texto, de historia, el autor se convierte en un narrador externo, ¿sí? Una fuente de enunciación que va a formar parte de esa ficción. Y me va a dar todo lo que yo necesite para poder creer esa ficción, ¿bien? También puede llegar a formar parte del relato, como un personaje, por ejemplo, en cuyo caso, ahí ya no sería identificado como autor, sino como un personaje, ¿bien? La existencia del autor debe quedar reducida a la voz. Cuando hablamos de voz hablamos de narrador, ¿sí? Que cuente la historia. Yo voy a tener en cuenta esta diferencia sabiendo que autor y narrador son dos cosas distintas, ¿sí? El autor es quien crea el libro y el narrador es la voz que el autor le da para contar su historia, ¿sí? La voz que crea para contar su historia. ¿Puede a veces coincidir con el autor? Sí, puede, por ejemplo en una biografía, ¿sí? O en un diario íntimo como en Ana Frank, pero no siempre, en general no. Y el quinto dice, el lector aceptará que un lobo hable, pero exigirá que actúe como un lobo, ¿sí? Sería un ejemplo como en Caperucita Roja, ¿sí? El lobo habla, eso no sería algo verosímil, ¿sí? Porque los lobos no hablan, las personas no pueden hablar, no hablan, entonces no lo creería, pero si en el resto del contexto el lobo actúa como un lobo, entonces hay verosímil, porque me estoy agarrando de algo que sí existe, entonces dentro de ese contexto puedo aceptar que un lobo hable, porque sigue siendo un lobo, ¿sí? Entonces, como siguió actuando como lobo, bueno, puedo aceptar que hable, porque si no, no tendría sentido, si no, ¿para qué pones que sea un lobo si se va a comportar completamente como un humano, ¿sí? Pero como igual se va a comer a Caperucita o va a intentar comerse a Caperucita y va a intentar comerse a la abuela, bueno, está bien, lo acepto, ¿sí? Puedo llegar a aceptarlo como pacto ficcional, ¿se entiende? Entonces, el pacto ficcional, aunque se ubique dentro de un mundo maravilloso como el de los cuentos tradicionales, debe mantener siempre, siempre, siempre elementos del mundo real, ¿sí? En caso contrario, ¿qué va a pasar? No va a haber comunicación, los códigos compartidos entre el emisor y el receptor no se van a dar, ¿sí? Entonces, para que el lector acepte o el espectador acepte la nueva realidad que se le está poniendo delante, va a ser imperativo, va a ser obligatorio que esos elementos que nos son familiares a nosotros actúen en concordancia con ambas realidades, ¿sí? Con la que me están dando como contexto en la obra y con la que yo conozco. Yo sé que un lobo es peligroso y me puede matar. Bueno, entonces, si eso sucede y aparte encima habla, bueno, lo voy a obviar, pero lo acepto. ¿Se entiende? Bien, y por último, el pacto ficcional puede ser roto si se dan estas condiciones. Que el autor no crea en su propia historia, entonces yo tampoco, lector, espectador, voy a creer en eso. El contenido es excesivamente fantasioso, ¿sí? Y no me gusta este tipo de historias, entonces no la voy a aceptar, ni siquiera voy a llegar a querer acceder a ellas. Si los personajes son irreales, si no son creíbles, si el argumento es excesivamente parecido a otro, voy a estar recordando ese, ¿sí? Y me va a aparecer directamente una copia. Si no se respeta la naturaleza propia de las cosas y si la solución a los conflictos es infantil y predecible, ¿sí? Si me parece que se resolvió muy fácil,
y entonces ya me desenganchó totalmente, ¿se entiende?